Bienvenidos entonces a la clase número 3 de la unidad de estructura y metabolismo de carbohidratos, en la última clase de esta unidad. Y pues vamos a definir o les voy a dar algunos ítems de lo que vamos a tratar o a desarrollar en esta clase. Mi nombre es Susan Rojas y voy a ser la encargada o he sido la encargada de impartirles la unidad. ¿Qué vamos a ver en esta clase? La glicólisis, vamos a ver la neoglucogénesis. Fíjense que en la clase anterior, la clase número 2, vimos los procesos de degradación del glucógeno y la formación o los procesos catabólicos y anabólicos del glucógeno. Ahora vamos a ver los procesos catabólicos y anabólicos de la glucosa. El proceso catabólico de utilización de la glucosa para obtener energía se llama glicólisis. El proceso anabólico de formación de glucosa se llama neoglucogénesis. Adicional a esto, vamos a ver dos ciclos sencillos. Uno se llama ciclo de Cori y ciclo de la glucosalanina, porque en ellos intervienen los metabolismos glucosídicos que vamos a estudiar hasta ese momento, o que hemos estudiado hasta este momento. Y para cerrar, vamos a hablar un poquito de la vía de las pentosas. Entonces vamos a comenzar con ese proceso de degradación de la glucosa para obtener energía, que se llama glicólisis. Ok, continuamos. Vamos a ver una ruta del metabolismo glucosídico a partir de la cual se genera ATP para que todas las células obtengan energía a partir de una molécula de glucosa, que es lo que les hemos venido hablando muy someramente. En este momento o en esta oportunidad lo vamos a estudiar en detalle. Fíjense, al haber grandes cantidades o suministro de glucosa a nivel del torrente sanguíneo, ¿verdad? Por estados de buena alimentación o por lo menos en estados de ayuno en donde la glucogenólisis o el glucógeno está entregando esa glucosa al torrente sanguíneo, independientemente de la vía por la cual la glucosa está en el torrente sanguíneo, ella se va a dirigir, ya les expliqué, a los diferentes tejidos. Y entonces en esos tejidos, en esas células a nivel celular, se va a llevar a cabo el proceso de glicólisis para obtener energía en forma de ATP, porque realmente la célula trabaja todos sus metabolismos, las bombas sodio-potasio, todos los procesos de síntesis requieren ATP. Entonces, cuando nosotros a partir de acá vamos a ver, bueno, se gastaron tantos ATP, se consumieron tantos ATP, sobre todo en los procesos de anabolismo, se sintetiza algún compuesto, pero requiere de energía. Entonces, ¿quién me da esa energía? En este caso vamos a ver la energía proveniente de una molécula de glucosa, de una molécula de carbohidrato. Entonces, bueno, el proceso a partir del cual hay la degradación o el catabolismo de la glucosa para obtener ATP se llama glicólisis. Y lo veremos a continuación. Bueno, entonces, la glicólisis se va a dar o va a tener lugar en el citosol de esa célula. En el citosol celular. Recuérdate entonces que la glucosa venía por torrente sanguíneo, entró por los diferentes transportadores y llegó hacia el citosol celular, y allí se van a encontrar todas las enzimas de la ruta de la glicólisis. Vamos a generar los ATP que van a ser utilizados por esa célula para su metabolismo. De manera general, ¿qué productos o qué está ocurriendo en esa glicólisis? Lo que está ocurriendo es que se está oxidando una glucosa. Fíjense la palabra oxidando, es decir, se le van a quitar hidrógenos a esa glucosa y vamos a generar entonces equivalentes reductores, ¿sí? Bueno, entonces, una glucosa se está oxidando, una sola, y va a generar 2 piruvato y 2 ATP solamente en todo ese proceso que vamos a ver. 2 piruvato y 2 ATP por cada glucosa. Se va a dar en 2 fases. Primero, acá está, 2 piruvatos y 2 ATP. Se da en 2 fases. La fase una primera fase
que comprende la utilización de ATP o se gasta ATP, y ellos lo llaman fase preparatoria o de inversión. Inversión porque en vez de generar ATP tengo que gastar ATP, ¿ok? Entonces esta fase es como de gasto energético. Y la siguiente fase es una fase que sí genera ATP y equivalentes reductores, porque te acabo de decir que es una oxidación. Entonces va a generar equivalentes reductores en forma de NAD. Y bueno, los ATP que se van a generar en el proceso. La glicólisis comprende 10 reacciones. 10 reacciones. 5 serán para en la fase de gasto de energía y 5 serán en la fase de generación de energía. ¿Ok? Hay dos tipos de glicólisis que se van a dividir de acuerdo a la presencia o ausencia de oxígeno. Entonces, en ausencia de oxígeno se llamará anaerobia y en presencia de oxígeno se llamará aerobia. Bueno, de acuerdo a lo que les acabo de decir, la mayoría de las células hacen glicólisis de tipo aeróbica, ¿ok? ¿Quiénes van a hacer glicólisis de tipo anaeróbica? Tienen que tener eso importante y claro. Los eritrocitos hacen glicólisis de tipo anaeróbica porque no tienen mitocondrias. Entonces ellos no pueden llevar esos equivalentes reductores a la cadena ni entregar esos electrones porque no tienen mitocondrias. Entonces ellos hacen solo glicólisis de tipo anaeróbica. Y el músculo hace glicólisis de tipo anaeróbica cuando está en ejercicio intenso. Sucede que cuando el músculo está en ejercicio intenso, sobre todo, por ejemplo, la gente que va al gimnasio, ejercicio de pesas, todo se consume rápidamente, todo el oxígeno para mantener ese metabolismo celular y hay cierta hipoxia o baja concentración de oxígeno en ese tejido. Y entonces se va ese tejido en ejercicio intenso, se va hacia glicólisis de tipo anaeróbica. Nosotros vamos a ver los dos tipos y las diferencias. Entonces, vamos a empezar primero con la glicólisis de tipo aeróbica, que como te explico es en presencia de oxígeno y se da en la mayoría de las células y de los tejidos. Todas nuestras células y tejidos trabajan en aerobiosis, por supuesto, ¿ves? Con oxígeno, pero solamente en el caso del músculo, cuando acelera su metabolismo, hay una condición de hipoxia allí y entonces ella se va a esa glicólisis de tipo anaeróbica. Bueno, entonces primero vamos a ver las 5 primeras reacciones de la glicólisis, que es la fase que yo les digo, fase de inversión de energía o gasto energético. Lo que va a ocurrir, lo primero que va a ocurrir es que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, ¿ok? Por la exoquinasa, esto es lo mismo, recordemos que hay dos, exoquinasa en músculo, glucoquinasa en hígado. Aquí la exoquinasa no solamente está en músculo, sino en la mayoría de todos los tejidos usan exoquinasa, ¿ok? Solamente en el músculo se llama glucoquinasa. Bueno, entonces, lo va a realizar esta enzima, exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo, ¿verdad? Exoquinasa para mayoría de tejidos y glucoquinasa para el hígado. Entonces pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. Recuérdate que te dije que inmediatamente que la glucosa entra a la célula es fosforilada para evitar que se salga, para que quede atrapada allí y sea utilizada en este caso para la ruta de la glicólisis. Es importante que sepan, muchachos, que esta es la primera enzima punto control de la glicólisis. Esta ruta tiene 3 enzimas punto control. Entonces, la primera es la exoquinasa. Por eso es que te dice aquí la primera inversión de ATP. Hay un gasto de ATP por cada molécula de glucosa que se convierte en glucosa 6-fosfato. Entonces, llevo un ATP gastado. ¿Qué es lo que realmente sucede aquí? Se hidroliza ese ATP, ¿verdad? Y en ADP y fosfato inorgánico, y esa energía se utiliza para unir un fósforo, ¿verdad? A esta glucosa y formar glucosa 6-fosfato.
Entonces, primera inversión de energía, llevo entonces un gasto de ATP y una enzima, la primera enzima punto control de la glicólisis. Luego esta glucosa pasa a, la glucosa es una aldohexosa, o sea, una aldosa de 6 carbonos, una aldohexosa. Ella pasa a ser ahora una cetosa de 6 carbonos. O sea, recordemos que estas señoras, aldosas y cetosas de la misma cantidad de carbono, son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de átomos. Entonces aquí por eso es que ellos son isómeros, perdón, y la enzima se llama fosfoglucoisomerasa, porque simplemente cambió de un isómero a otro. Y entonces pasó, la fosfoglucoisomerasa pasó de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Se genera esta fructosa 6-fosfato y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Todo en esta vida tiene sentido y es porque la fructosa 6-fosfato va a ser el sustrato de la siguiente enzima. Para que la siguiente enzima trabaje, yo necesito generar fructosa 6-fosfato. Ya se generó. Entonces viene la siguiente enzima, que es mi segunda enzima punto control, y es importante porque se llama fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa 1 gasta también un ATP porque fíjate que va a meter otro fósforo a esta molécula, generando entonces fructosa 1,6-bifosfato, se llama así, fructosa 1,6-bifosfato. Fíjate que ella tenía un fósforo en el 6 y ahora ella simplemente le agregó un fósforo en el 1, quedando entonces una cetohexosa, una cetosa de 6 carbonos con 2 fósforos, ¿sí? Fructosa 1,6-bifosfato. Entonces esta corresponde, la fosfofructoquinasa 1, corresponde a mi segunda inversión de ATP. Entonces hasta ahora llevo gastados 2 ATP en el proceso. Recuérdate que la fructosa entonces, como te acabo de decir, tiene 2 fósforos y tiene 6 carbonos. Ella aquí lo que hace es romperse en 2 unidades de 3 carbonos. Y eso lo hace una enzima que se llama aldolasa. Se va a formar entonces gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldotriosa, una aldosa de 3 carbonos, y dihidroxicetona, que es una cetosa de 3 carbonos, o una cetotriosa. Entonces, ella que tenía 6, esta se llama aquí dihidroxicetona fosfato. Esta tenía 6 carbonos y 2 fósforos. Ella agarró y formó cada una con 3 fósforos, perdón, cada una con 3 carbonos y un fósforo, ¿ok? Dividió allí. Entonces, formó gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato, ¿ok? Esta enzima que se llama aldolasa. Entonces, hasta ahora no estoy produciendo nada, más bien esto está haciendo un gasto, la oxidación de la glucosa hasta este momento está haciendo un gasto para la célula, ¿ok? Fíjense otra cosa, vamos, ya hasta acá vimos una reacción, 2 reacción, 3 reacción, 4 reacción. ¿Qué es lo que sucede? Les dije que esto tenía 5 reacciones. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a continuar a la siguiente fase, que es la fase de generación de energía, donde sí vamos a ver la producción de ATP, pero la siguiente enzima solamente trabaja con gliceraldehído 3-fosfato. La siguiente enzima, de hecho, se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, evidentemente, su sustrato es gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que usted está generando entonces otra molécula que no tiene nada que ver con el sustrato que tiene que continuar la ruta. Entonces, para eso, la glicólisis simplemente, como estas señoras son isómeros, una aldosa de 3 carbonos y una cetosa de 3 carbonos, lo que simplemente hace es que actúa una isomerasa y convierte esta cetosa en una aldosa. Es decir, se convierte esta dihidroxicetona fosfato, toda se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato por esta enzima que es una isomerasa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque les acabo de explicar, la siguiente enzima solo trabaja con gliceraldehído 3-fosfato. Entonces todas estas señoras se convierten
en gliceraldehído 3-fosfato para continuar la ruta. Entonces, concluyendo, ¿qué tenemos en la primera fase de gasto energético? 2 enzimas controles y 2 fases de inversión de energía o 2 gastos de inversión de energía. Es decir, hasta ahora lo que llevo es 2 ATP gastados. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver las siguientes 10 reacciones que son ahora sí en la fase de generación de energía. Y bueno, recuérdate que te comentaba que el gliceraldehído 3-fosfato es el sustrato de la siguiente enzima, que es una enzima que se llama gliceraldehído deshidrogenasa. Su nombre lo indica, es una deshidrogenación lo que está ocurriendo aquí. Siempre en una deshidrogenación hay la formación de un equivalente reductor en forma de NAD o en forma de FAT. De hecho, esta es la única deshidrogenación de la glicólisis y viene a cargo de la gliceraldehído deshidrogenasa con la producción de un NAD. También es importante este paso porque esta enzima pasa de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Y al 1,3-bifosfoglicerato estudiamos en la unidad de oxidaciones que es un compuesto de alta energía. Entonces la gliceraldehído deshidrogenasa es la encargada de sintetizar el primer compuesto de energía elevada en el organismo a través de la ruta glicolítica o a través de la glicólisis. Otra cosa, muchachos, es que a partir de aquí yo voy a multiplicar todo por 2. ¿Por qué por 2? Porque, o sea, todo lo que se esté produciendo lo voy a multiplicar por 2 como rendimiento neto. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque recuérdate que está bajando un gliceraldehído, una molécula, pero también está bajando otra molécula de 3 carbonos, que fue una dihidroxicetona, que se convirtió en gliceraldehído y también va a bajar por esta ruta. Es decir, por esta ruta, a partir de una glucosa, van a bajar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces es por ello que tú vas a multiplicar todo a partir de acá por 2. Entonces, en ese sentido, yo estoy generando en este paso que estamos viendo 2 NAD. ¿Copiado? 2 NAD. Continuamos. ¿Qué les mencioné yo en la unidad de oxidaciones? Que después de un compuesto de energía elevada siempre viene un proceso que se llama fosforilación a nivel del sustrato. Recordemos que la fosforilación a nivel del sustrato es la síntesis de ATP, ¿verdad? Y que esa síntesis de ATP ocurre porque el compuesto de energía elevada se va a hidrolizar y esa energía se utiliza para sintetizar ATP, ¿ok? Y se llama fosforilación a nivel del sustrato para diferenciarlo de la fosforilación oxidativa, que no tiene nada que ver y que es otro proceso que se lleva a cabo en la cadena de transporte mitocondrial. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato va a pasar a 3-fosfoglicerato por una enzima que se llama fosfoglicerato quinasa. Fosfoglicerato quinasa. Fíjate que algo bien interesante, él tenía 2 fósforos, por eso se llama 1,3-bifosfoglicerato, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 3. La hidrólisis de uno de esos enlaces que contiene un fósforo, o sea, la hidrólisis de él, siendo él un compuesto de alta energía, se utilizó para sintetizar el ATP. Es por eso que él queda 3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque se eliminó el fósforo del carbono, se eliminó el fósforo de la posición 1, sí, del carbono 1. Se eliminó. Entonces, él queda de la forma 3-fosfoglicerato. Continuamos. Bueno, importante acá, se generó ATP. ¿Cuántos ATP se generan? Recuérdate que acabo de decir que todo se va a multiplicar por 2, es decir, va a generar usted 2 ATP. Ahora, la pregunta es, hasta este punto de la fosfoglicerato quinasa, escucha esta pregunta, hasta este punto, ¿cuánta energía se está produciendo la glicólisis? ¿Cuánta energía le está dejando al organismo o a esa célula? Bueno,
Ninguna, yo creo que dijiste ninguna. ¿Por qué? Porque si yo gasté 2 y estoy generando 2 hasta este momento, o sea, 2 menos 2, 0. Es decir, yo más bien debía 2 y aquí estoy generando 2 y con esto quedo en 0. Hasta este momento de la fosfogliceratoquinasa quinasa no hay energía producida neta que pueda ser de utilidad para la célula, porque más bien ella hubo que hacerle un gasto de 2 ATP antes en la fase de inversión de energía. Espero lo hayan entendido. Entonces, bueno, continuamos. Se generó 3 fosfogliceratos. Ese 3 fosfoglicerato pasa a 2 fosfogliceratos. Simplemente movió el fósforo del 3 al 2. Eso lo hace una mutasa. Y eso lo realiza con la finalidad de que la siguiente enzima, el sustrato que utiliza es 2-fosfoglicerato. Y la siguiente enzima se llama enolasa. La enolasa es muy importante porque ella genera el segundo compuesto de energía elevada o de alta energía llamada fosfoenol piruvato. Entonces, el fosfoenol piruvato es muy importante. ¿Por qué? Porque después de un compuesto de energía elevada que viene, la síntesis de ATP. ¿Ok? La síntesis de ATP. Fíjate que él se llama fosfo, o sea, él tiene un fósforo, de hecho, este fósforo que está aquí en el carbono 2, solo que hubo unas reacciones químicas y entonces ya no lo coloca así como un 2, tal, no. Pero aquí lo tiene, fosfo. ¿Por qué? Porque el rompimiento de ese enlace del fósforo, por ser un compuesto de alta energía, me vale liberar la energía suficiente para sintetizar ATP por el proceso de fosforilación a nivel del sustrato. Fíjate, aquí está la síntesis de ATP y luego ya él no se llama fosfonada, sino piruvato. ¿Ves? Se hidrolizó y quedó en la forma de piruvato. Esta reacción de fosforilación a nivel de sustrato, la realiza una enzima, la última enzima del ciclo de la glicólisis, y se llama piruvato quinasa, la última enzima punto control de la glicólisis. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Cuántos ATP se están generando aquí? 2 ATP. ¿Ves? Que al final son los 2 ATP que genera la glicólisis de manera neta o absoluta. Y bueno, por eso es que te dicen, y vamos a verlo ahorita, cuál es el rendimiento final de esa glicólisis. Resumiendo esta fase tan importante de generación de energía, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una deshidrogenación, que es esta, a cargo de la gliceraldehído deshidrogenasa con la producción de 2-NAT. Importante esta enzima porque es la que se encarga de sintetizar el primer compuesto de energía elevada. Vamos a tener también 2 fosforilaciones a nivel del sustrato, que son esta a cargo de la fosfogliceratoquinasa y la segunda fosforilación a nivel del sustrato, que es la de la piruvato quinasa. ¿Ok? Por supuesto, con la producción de ATP en el proceso. El segundo compuesto de alta energía viene a cargo de la enolasa, ¿ok? Como lo acabamos de ver, que se llama fosfoenol piruvato. Tenemos entonces 2 fosforilaciones a nivel de sustrato, la síntesis de 2 compuestos, por supuesto, de alta energía, y una deshidrogenación con la formación de un equivalente reductor en forma de NAD. Otra cosa importante, chicos, es que tienen que tener claro cuántos ATP se están formando en esta fase de ganancia. O sea, solamente si yo quisiera saber cuántos ATP se están formando aquí, en esta fase de generación de energía, cuántos hay, no restando con la otra, no, sino desde gliceraldehído hasta piruvato, cuántos ATP se están generando. Entonces, recordemos que están bajando 2 gliceraldehído o 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para generar entonces 2 piruvato. ¿Ok? 2 piruvato. Entonces, usted está generando neto en esta fase
2 NAD, 2 ATP aquí y 2 ATP aquí, es decir, 2 NAD y 4 ATP. Lo que pasa es que después, si yo quiero saber cuál es el rendimiento global de la oxidación de una glucosa, usted tiene que decir es 2 NAD, pero 2 ATP. ¿Por qué 2 ATP? Porque hubo una inversión de 2 al principio, se gastaron 2 y bueno, yo tengo que reponerlos, ¿verdad? Tengo que pagárselos a las células. Y es por eso que quedamos con 2 moléculas solamente de ATP por cada mol de glucosa producido. Y bueno, por supuesto, recuérdate que vamos a generar 2 piruvatos. Ok, les devuelvo a esta lámina porque quizás en el momento de la introducción no lo entendimos, pero ahora sí estamos en la capacidad de entenderlo y se las repito para concluir. Fíjate que te dice, glucosa, fase de inversión de energía, se gastaron 2 ATP. Fase de generación de energía, hubo 4 ATP, 2 NAD y 2 piruvatos, lo que venimos hablando. Entonces, por supuesto, si restamos, si yo primero gasté 2 y después generé 4, lo que me va a quedar finalmente sería 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD. ¿Ves? Entonces, la oxidación de un mol de glucosa genera 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD o equivalentes reductores en forma de NAD. Bueno, vamos a hablar ahora de la glicólisis, como dice acá, de tipo anaerobia, es decir, la que ocurre en ausencia de oxígeno. También se llama fermentación. ¿Okay? Este tipo de glicólisis se llama fermentación. Bueno, ocurre totalmente en ausencia de oxígeno. Este tipo de glicólisis se llama también glicólisis láctica porque produce lactato o fermentación láctica, ¿ok? Hay dos tipos de fermentación o glicólisis de tipo anaeróbica. La láctica, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Ya lo vamos a ver. Bueno, con respecto a la láctica, que es la que ocurre, este tipo de glicólisis ocurre en nuestro organismo, en las células, por ejemplo, como les mencioné, en los eritrocitos o en el músculo, si está trabajando en ejercicio intenso, lo que va a suceder es que ese piruvato va a pasar a lactato y allí termina el proceso. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que como estoy en anaerobiosis, o sea, no tengo oxígeno, y recuérdate que el oxígeno es el último sector en la cadena de transporte de electrones y los NAD que se están generando en la glicólisis, su función es luego ir a la cadena para entregar esos electrones y producir más ATP. Entonces, como no tengo oxígeno, ella no tiene a quién entregarle esos NAD que se están generando hacia o hasta la producción de piruvato. Lo que va a suceder entonces es que esos NAD que se están generando en la glicólisis van a reducir al piruvato. Reducir, ¿qué quiere decir? Que le van a entregar esos hidrógenos al piruvato. Fíjate, quedó un NAD oxidado. ¿Por qué? Porque le entregó, para poder reducir al piruvato, le entregó esos hidrógenos. Redujo al piruvato, fíjate que la molécula está aquí igual, aquí abajo igual, pero aquí agregó un hidrógeno, ¿ves? Se está reduciendo esa molécula de piruvato y se convierte en lactato. La enzima que realiza esto se llama lactato deshidrogenasa. Entonces, por cada piruvato va a generar lactato, ¿ok? Con el consumo de un NAD por cada lactato que produzca. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense esta otra lámina bien importante. Es esencial que ocurra esto que les voy a explicar, porque si no, la ruta se detendría. ¿Por qué te digo se detendría? Porque si yo no tengo dónde entregar estos NAD, en este caso, en el caso de la aerobiosis,
los entrega en cadena, o en el caso de esta fermentación láctica o glicólisis de tipo anaeróbica, los está utilizando para reducir al piruvato, si esto no ocurriera, se me quedan puros equivalentes reductores acá y de forma reducida, y la célula dice, bueno, listo, yo tengo ya gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque estoy ya copada de puros NAD en forma reducida. Entonces, al oxidarlos en la utilización de la reducción del piruvato hacia lactato, ¿ves? Al oxidarlo, estos NAD quedan oxidados, como les estoy indicando, y se utilizarán de nuevo por la enzima, que en este caso es la gliceraldehído deshidrogenasa, que era la que forma los NAD, recuérdate. Entonces, son utilizados por la enzima que los utiliza como cofactor en su forma oxidada para que ella ejerza a ese nivel donde ella está su función y seguir produciendo nuevos equivalentes reductores en forma de NAD reducido. Entonces, de esta manera, por eso es que se los coloca aquí, se garantiza la continuidad. Todos esos NAD que se están generando están oxidándose gracias a la reducción del piruvato para formar lactato, se están oxidando y de esa manera son utilizados por la enzima de nuevo gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para mantener entonces la continuidad de esta glicólisis. Vamos a ver también, o les quiero mencionar también, antes de pasar a la siguiente fermentación, que esta producción de lactato, fíjate que yo te acabo de decir que se produce sobre todo en personas que hacen ejercicio intenso o ejercicios de pesas, ¿verdad? Donde baja la concentración de oxígeno en ese tejido específico. Entonces resulta que esa producción de lactato es lo que te va a ocasionar, o sea, produce ácido láctico. Entonces eso es lo que te va a ocasionar la acumulación en el tejido, ese dolor que se produce luego de hacer ejercicio intenso. Claro, desaparecen unos días porque el lactato luego va a ser utilizado, eso lo vamos a ver después, utilizado como un compuesto para generar otros productos. Pero en el momento se está acumulando y en grandes concentraciones y eso causa ese dolor muscular o esa fatiga muscular que está ocurriendo allí en ejercicio intenso. Continuamos entonces con la siguiente tipo de glicólisis de tipo anaeróbica, que es la fermentación alcohólica. Bueno, la otra, el otro tipo de fermentación es la de tipo alcohólica. Se llama así porque el producto final de ella es el etanol. El etanol es el alcohol de las bebidas alcohólicas. ¿Okay? Bueno, en el proceso que se está generando, o esto se produce a partir de la oxidación igualmente de una glucosa que llega a piruvato y el piruvato pues va a generar finalmente etanol por estas dos enzimas importantes. Es el proceso por el cual, desde el punto de vista químico, se utiliza en la industria o en los procesos industriales para generar o fabricar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la cerveza utiliza como carbohidrato la cebada. La cebada es un cereal que tiene 70% aproximadamente de almidón. ¿Ves? Y recuérdate que el almidón es pura glucosa. Entonces, esa cebada, al estar en contacto con una célula en nuestro organismo, estas glicólisis de tipo anaeróbica la hacen las células. Pero en el caso de estos procesos industriales, estas reacciones las hacen bacterias o levaduras, generalmente levaduras. Las levaduras, al estar en contacto con el azúcar, lo van a desdoblar para producir finalmente etanol. En ese proceso también genera CO2, que es un gas. Entonces, fíjense cómo hacen estas industrias, tienen estos barriles y allí colocan la cebada y colocan las levaduras. Y después de un tiempo, fíjate, también tienen unos respiraderos. Entonces por acá, cada cierto tiempo lo abren para eliminar el gas que se está produciendo en la reacción en forma de CO2.
Y es un barril completamente cerrado que no tiene entrada de aire por ningún lado. Con esto le proporciona a esa levadura la anaerobiosis que necesitas para generar el etanol. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también esto se usa en todas las bebidas alcohólicas. Esto es la base. Por ejemplo, la producción de vinos utilizan como azúcar la uva. Entonces la uva tiene un azúcar allí y ese azúcar es utilizada por las levaduras y produce etanol. Y en los mismos barriles, con los mismos respiraderos. En la colonia Tovar hay una producción de vinos y allí hacen este proceso y te dan una ruta y te explican claramente cómo ocurre el proceso. Es bien interesante porque luego que tú lo entiendes, ellos te van explicando poco a poco lo que está ocurriendo y pues tú puedes entender de una mejor manera ese proceso industrial que está ocurriendo allí. Ok, hablemos un poquito del rendimiento energético de un mol de glucosa, se dice así, o sea, una sola molécula de glucosa en anaerobiosis, que es lo que acabamos de ver. Bueno, resulta que acabamos de hablar que entonces esa glucosa iba a generar 2 piruvatos, ¿ves? Y esos piruvatos, 2 lactatos, con la producción neta de 2 ATP en glicólisis y 2 equivalentes reductores en forma de NAD, que son estos. Pero esos NAD van a ser utilizados para reducir al piruvato para generar lactato por la lactato deshidrogenasa. Es por eso que la reacción te coloca que por una glucosa se producen 2 lactatos, 2 ATP y 2 NAD oxidados. Es decir, estos NAD oxidados no generan ningún tipo de rendimiento a nivel energético. Por lo tanto, bueno, y aquí te dice que estos 2 ATP son producto de la glicólisis. Por lo tanto, el rendimiento energético de la oxidación por un mol de glucosa en anaerobiosis hasta CO2 y agua es de 2 ATP, ¿ok? 2 ATP. Ahora, en anaerobiosis, ¿cuánto va a generar la oxidación de un mol de glucosa hasta CO2 y agua en anaerobiosis? Si esa glucosa proviene de la glucogenólisis muscular, de la degradación de glucógeno. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, yo te traje a colación esta imagencita que la vimos en el proceso de glucogenólisis y te dice que ella va degradando glucosas de esa molécula de glucógeno muy grande y va formando la punto control, la fosforilasa, va formando glucosa 1-fosfato. ¿Ves? Y yo te acabo de decir que la glucosa, el proceso de glicólisis, tiene en la fase de inversión de energía 2 fosforilaciones para generar los compuestos que tengan 2 fósforos, doblemente fosforilados. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya la glucogenólisis ya le entrega o le proporciona un fósforo a esa glucosa. Fíjate, la genera como glucosa 1-fosfato, es decir, ella está aquí, entra directamente aquí en el proceso de glicólisis. Quiere decir que se va a ahorrar este paso. La primera inversión de energía se la va a ahorrar. Es por eso que entonces esta fase de energía de esa glucosa proveniente de glicólisis va a generar solamente, o se va a gastar en esta fase de inversión de energía, se va a gastar un ATP. Todo lo demás sigue siendo igual. Abajo vamos a tener 4 ATP que se están generando en la fase de beneficio y 4 ATP abajo, menos 1, en este caso que solamente es lo que se está gastando aquí. El rendimiento por mol de glucosa es 3 ATP. 3 ATP. ¿Por qué? Se los acabo de decir, porque nos evitamos la primera inversión de energía a cargo de la exoquinasa, porque ya viene fosforilada. Ahora, ¿dónde ocurre esto? Bueno, muchachos, recuérdate que acabo de decir
que en el ejercicio intenso ese músculo está trabajando y para él trabajar y obtener energía en ese momento que normalmente la persona trabaja en ayuno, él va a empezar a degradar glucógeno. Entonces el glucógeno, por glucogenólisis muscular, le va a generar este glucosinofosfato, que inmediatamente la va a meter a la glicólisis, pero le va a producir neto 3 ATP en glicólisis de tipo anaeróbica. Ok, vamos a calcular ahora en aerobiosis. En aerobiosis tenemos una cadena respiratoria funcional trabajando con un oxígeno como último aceptor y pues vamos a meter todos esos equivalentes reductores a la cadena. Entonces, lo primero que está ocurriendo por la oxidación de un mol de glucosa son, como ya vimos, 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD. Esto es por la oxidación en glicólisis, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos NAD yo los voy a meter a la cadena respiratoria. Recordemos que cada NAD produce 2.5 ATP. La oxidación de cada NAD. Entonces, por 2 sería 5 ATP que llevamos. Luego tenemos estos dos de glicólisis que se generan netos. Y esta primera parte entonces generaría 7 ATP. Hasta ahora llevamos 7 ATP. ¿Qué me falta? Calcular los 2 piruvatos. Esos piruvatos, recordemos que van a producir acetil-CoA por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ese complejo iba a generar unos equivalentes reductores en forma de NAD que yo debo contabilizar porque forman parte de la oxidación de la glucosa. Entonces, cada piruvato generó 2 acetil-CoA. Recordemos que cada acetil-CoA se va a ir al ciclo porque el acetil-CoA es el principal alimentador del ciclo y empieza a hacer su vuelta. Cada acetil-CoA me va a generar 3 NAD, un FAT y un GTP o ATP. De manera global, cada acetil-CoA, usted se puede aprender que genera en el ciclo 10 ATP. Eso es siempre. La oxidación de un acetil-CoA hasta CO2 y agua en el ciclo genera 10 ATP. Bueno, eso ustedes conocen. Entonces, como están entrando 2 acetil-CoA, fíjate, voy a tener 10 por 2, 20. Lo otro que va a ocurrir es la oxidación del NAD generado por el complejo de la piruvato deshidrogenasa en la cadena respiratoria. Fíjate, complejo, 2 NAD en la cadena me genera 5 ATP. O sea, cada NAD 2.5 ATP por 2, 5. Entonces aquí sería 20, 25, 25 y 7, 32. 32 ATP produce la oxidación de un mol de glucosa en presencia de oxígeno en tu organismo. Ahora voy a ver eso que acabo de ver, muchachos. Quiero que sepan que es utilizando la lanzadera del amalato aspartato. Si usted utiliza la lanzadera del amalato aspartato, usted genera 32 ATP. ¿Por qué? Porque recuérdate que hay unos NAD que se están produciendo en el citosol. Estos señores se están produciendo en mitocondria, ¿verdad? Estos señores ya están en mitocondria. Pero estos, recuérdate que la glicólisis se da en citosol. Entonces, todos los NAD que ustedes vean a partir de acá que se generen en citosol, deben utilizar la lanzadera para ir hacia el interior de la célula. Entonces, aquí es donde viene, bueno, lo que les enseñamos. Si usted usa la lanzadera del amalato, no importa, porque cada NAD que estaba en citosol entrega en cadena en forma de NAD. Entonces, es por eso que el anterior, por cada NAD se producen los mismos 5 ATP. Pero recordemos que por la lanzadera de la glicerol 3-fosfato, por cada NAD que está en citosol, este se va a entregar en la cadena en forma de FAT. Entonces, por cada NAD, usted va a producir en realidad 1.5 ATP. ¿Por qué? Porque en la cadena se está entregando en otra forma que es FAT, reduciendo directamente a la coenzima Q y con esto generando menos ATP. Entonces es por eso que aquí 2 NAD por 1.5 serían 3.
Esta cuenta me da 5, esto sigue igual, serían 25 y 5, 30, ¿ves? Entonces 30 utilizando la lanzadera de la glicerol trifosfato y 32 utilizando la lanzadera del amalato aspartato. Este es un cuadrito del Matthews. Nosotros lo explicamos así en clase, pero quise todo esto, que todas estas cuentas que están aquí, se lo quise desglosar en las láminas anteriores para explicarlo con detalle, para que puedan entender de dónde salen las cuentas. Pero esto todas estas cuentas es lo que acabamos de explicar. Después ustedes lo leen con calma, tienen en detalle, y son el Matthews, todo el rendimiento energético por mol de glucosa. Muy bien. Ese piruvato que se generó en la glicólisis, ¿qué ruta puede tomar? Bueno, acabamos de ver que por el complejo de la piruvato deshidrogenasa genera acetil-CoA. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. También han visto, pero quizás no enlazan hasta ahora, hasta llegar a este punto, que el piruvato puede generar malato. Malato es un intermediario del ciclo, es decir, por la enzima málica, es decir, forma parte, o este piruvato puede formar parte de la ruta anaplerótica de tu organismo. ¿Ves? Se puede utilizar para seguir manteniendo los niveles de malato en el ciclo de Krebs. También se puede utilizar para reponer otro intermediario del ciclo importantísimo, que es el oxalacetato, por la piruvato carboxilasa. Esto lo estudiaron. Bueno, acabamos también de ver que puede generar lactato por la lactato deshidrogenasa. Y finalmente, quizás este sí es el único que no hemos visto hasta ahora, pero van a aprender que el piruvato genera alanina. Alanina es un aminoácido por transaminación. Y esto tiene un efecto importante y lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Piruvato genera alanina. Entonces, fíjate los distintos destinos que puede tener el piruvato. Bueno, de qué va a depender de que elija un camino u otro, del estado metabólico o celular, del estado energético de la célula, ¿ok? De la célula. Bueno, vamos a continuar con la última ruta que vamos a ver con respecto a los carbohidratos, que se activa en procesos de ayuno. Entonces, recordemos que en ayuno son varias horas sin comer, el suministro de glucosa se va a ver afectado, es decir, bajan los niveles de glucosa en sangre, no hay suministro porque usted no está comiendo. Y bueno, se tiene que reponer, el organismo activa todas las rutas para la reposición de energía. Ya vimos una ruta que se activa, que es el proceso de la degradación del glucógeno, y ahora vamos a ver el otro proceso que se activa, que es la formación de glucosa. ¿Por qué se deja hasta el final? Porque vimos por pareja, como te expliqué, primero degradación y anabolismo del glucógeno, y de ahorita estamos viendo degradación de glucosa y ahora vamos a ver el anabolismo o el proceso de formación de glucosa. Este proceso se lleva a cabo en el hígado, ¿ok? El hígado es el encargado de sintetizar nueva glucosa para reponer los niveles de energía en tu organismo. Ok, comencemos con el proceso de la neoglucogénesis, o también se llama gluconeogénesis. ¿Qué va a ser? Formación de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos, ¿ok? O sea, es decir, que no son carbohidratos. Entonces, fíjate, aquí te mencionan glicerol, alanina, lactato, otros aminoácidos y propionil-CoA. Fíjate que hay tres que convergen en la producción de piruvato. ¿Qué es lo que sucede? Que ese piruvato ahora, el organismo va a irse como en forma contraria. Si una glucosa en glicólisis generó piruvato, o dos piruvatos específicamente, ahora dos piruvatos van a generar una glucosa por las mismas reacciones, porque son reacciones reversibles en la glicólisis, a excepción de tres. Hay tres reacciones que son las enzimas puntos controles, que no son reversibles, y para ello la célula utiliza otro mecanismo como para saltar esos puntos donde no puede pasar. Pero del resto utiliza las mismas enzimas de glicólisis, ¿ok? Fíjate que te acabo de mencionar la alanina, que por transaminación da piruvato. Entonces, una de sus funciones más importantes de que la alanina se convierta en piruvato es que la alanina es neoglucogénica, es decir, puede formar glucosa. El principal precursor de la neoglucogénesis es el lactato, ¿ok? El lactato.
Y bueno, así tenemos otros compuestos que pueden generar. Bueno, la neoglucogénesis, como les mencionaba, es la formación de glucosa a partir de intermediarios no glucosídicos. Independientemente del precursor, se genera piruvato. Este piruvato va a subir hacia la formación de glucosa. Entonces, si una glucosa genera 2 piruvatos, yo de forma reversible o al revés, para devolverme por esa ruta, necesito que 2 piruvatos se conviertan en glucosa. Resulta que todas las reacciones de la glicólisis son reversibles, a excepción de las reacciones punto controle. En estas reacciones punto controle vamos a tener enzimas específicas, se les dice acá, que van a ser estas en rojito, las enzimas específicas para poder saltar esos puntos, porque por allí, hasta allí llega la reacción, porque allí se detiene, porque esos puntos son altamente exergónicos y no los puede atravesar. La gluconeogénesis tiene lugar en citosol, pero también hay una parte que se da en mitocondria, ya lo vamos a ver. Para sintetizar una glucosa vamos a necesitar 2 piruvatos, 4 ATP, 2 GTP y 2 NAD. Fíjense, vamos a ver la primera parte desde piruvato a fosfonol piruvato. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la primera enzima punto control, que es la piruvato quinasa. Entonces, esto ocurre a nivel de mitocondria. El piruvato entra a la mitocondria porque es permeable, la mitocondria es permeable al piruvato. Y por la enzima piruvato carboxilasa, fíjate, esto es la enzima anaplerótica, piruvato carboxilasa, genera oxalacetato, el intermediario del ciclo. Bueno, ese oxalacetato, importante acá que se gasta un ATP por la piruvato carboxilasa mitocondrial, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que estamos devolviendo 2 piruvatos. Entonces hasta acá vamos a tener el gasto de 2 ATP. Muy bien. Luego el oxalacetato pasa a malato, ¿ok? Por la enzima malato deshidrogenasa. Y aquí se van a gastar unos equivalentes reductores y se va a reducir el oxalacetato para que se convierta en malato. El oxalacetato no puede salir porque él es impermeable, o la mitocondria de hecho es impermeable a él, pero el malato sí, es por eso que la célula lo convierte en malato para que pueda salir. Entonces acá, por par, vamos a tener gasto de 2 ATP y gasto de 2 NAD. Seguimos subiendo, el malato acá se vuelve a convertir en oxalacetato. Esto lo hace la misma enzima, malato deshidrogenasa. En este caso, se está generando, porque como ella aquí, lo que sucedió es que el oxalacetato se redujo, ¿ves? El NAD se oxidó. Aquí lo hace lo contrario. El malato viene reducido. ¿Qué hace aquí? Se oxida y le entrega entonces esos hidrógenos a la coenzima NAD y se forman 2 NAD reducidos. Seguimos, se generó oxalacetato y por una enzima que ya también conoce, que se llama fosfonol piruvato carboxiquinasa, tenemos la producción de GTP citosólico, y este ATP es mitocondrial, GTP citosólico, par de GTP citosólico, para formar fosfonol piruvato. Es decir, el primer punto lo salta a través de 2 enzimas que son las mismas que se estudiaron para las reacciones anapleróticas. La carboxilasa con producción de ATP desde el punto de vista mitocondrial y fosfonol piruvato carboxiquinasa que produjo GTP desde el punto de vista citosólico. Muy bien. Luego seguimos subiendo. Aquí es más sencillo. Ya ella está en citosol. Llegó al paso o al punto de fosfofructoquinasa 1 y esta señora aquí no lo puede atravesar y utiliza una enzima que se llama fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Ok? Continúa y la exoquinasa la salta, el otro punto control que es el último, la salta con la glucosa 6 fosfatasa, porque recuérdate, mira lo que está sucediendo. Viene la fructosa con 2 fósforos y ella está en reversa. Tiene que quitarse un fósforo para generar fructosa,
6-fosfato, luego generar el isómero 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato, y luego viene la fosfatasa, le quita el fósforo y genera glucosa libre, y con esto sale por el transportador para ir a torrente, que es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que está acá. Para conocer cuáles son los productos. Aquí tenemos de piruvato a fosfonol piruvato, recordemos, 2 ATP mitocondriales por la carboxilasa y 2 GTP, 2 GTP citosólicos por la carboxiquinasa. Ella sube, 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 sube. El otro ATP o gastos de ATP, 2 ATP de hecho, los va a tener en el paso de 3-fosfoglicerato a bifosfoglicerato. Acuérdate que este fue el compuesto, el primer compuesto de alta energía que él tiene 2 fósforos. Por eso que yo te decía, se llama bifosfo. Entonces, evidentemente, él tiene que fosforilarlo para poder generarlo. Aquí hay gasto de 2 ATP, por eso es 4 ATP, ¿ves? Y 2 GTP. Y los NAD que se están produciendo lo hace aquí en el paso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es la única producción de NAD de la glicólisis. Allí en ese caso se están generando. Si voy al revés, lo que estoy es oxidando a esos NAD, por lo tanto se gastan 2 NAD en el proceso. Los que acabamos de ver aquí, fíjate que no los cuenta. ¿Por qué? Porque se gastaron en mitocondria 2 y luego se generaron 2, o sea, no son tomados en cuenta para la síntesis de glucosa, porque 2 menos 2, 0. Entonces, al final, ¿qué se necesita para generar una molécula de glucosa? 2 piruvatos, 2 ATP mitocondrial, 2 ATP citosólico, otros 2 ATP, en total serían entonces 4 ATP y 2 NAD. Esto está en el Matthews, te dicen las enzimas, todo de forma detallada, pero bueno, lo que les acabo de decir, 2 piruvatos, 4 ATP, 2 ATP, 2 NAD y bueno, agua. ¿Okay? Hay unos mecanismos de regulación, porque recuerden que acabamos de ver que cada enzima punto control tiene su regulación. Esto está en el Matthews y te explica que cada enzima tiene una regulación alostérica. Eso va a depender del estado energético de la célula. Pero sin embargo, nosotros sí hacemos énfasis, y de hecho la literatura hace énfasis, en una de las enzimas importantes de la glicólisis que se llama fosfofructoquinasa 1. Esa enzima es muy importante porque tiene un sistema de regulación bien complejo y es a partir de allí donde se ejerce el principal control regulatorio en la glicólisis. Entonces, voy a explicarla con mayor detalle en las láminas posteriores. Ok, y de esta regulación que les estoy diciendo especializada, el principal efector alostérico que ejerce un control sobre la enzima fosfofructoquinasa 1 es los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, que es el sistema de control que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, ¿cómo se genera este metabolito? Fructosa 2,6-bifosfato, para que, fíjate, estimule a la fosfofructoquinasa 1 y con eso estimule la glicólisis. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, resulta que es esto que está aquí. Lo voy a explicar por partes. Fíjense, lo que acabamos de ver y les dije que el principal efector alostérico es la fructosa 2,6-bifosfato. Este compuesto es el principal efector alostérico que, fíjate, estimula a la fosfofructoquinasa 1 para que vaya a glicólisis. Y al mismo momento, cuando hay muchas cantidades de ella, de esta molécula, inhibe a la enzima antagónica, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, y con ello inhibe la neoglucogénesis. Activa la glicólisis e inhibe la neoglucogénesis. Bueno, ¿cómo se forma fructosa 2,6-bifosfato? Bueno, resulta que en la glicólisis tenemos glucosa que pasó a fructosa 6-fosfato. Esto es glicólisis normal por las enzimas que hemos visto hasta ahora. Después esta fructosa 6-fosfato, fíjate, para que se convierta en 2,6, nada más le hace falta un fósforo unido en el carbono 2.
Entonces, la enzima que realiza eso se llama fosfofructoquinasa 2. Este es un dibujito de el Matthews y encuentran la explicación allí. Bueno, la fosfofructoquinasa 2 eleva los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué es importante? Que fíjate, se parece el nombre a esta señora. Esta fosfofructoquinasa 1 en glicólisis genera fructosa 1,6-bifosfato. Pero la fosfofructoquinasa 2 genera fructosa 2,6-bifosfato. Se diferencian allí. Voy. Ok, entonces acá en esta lámina se explica de forma un poco más resumida lo que acabamos de explicar con anterioridad. Fíjense. Entonces, les repito, la enzima fosfofructoquinasa 2 es una enzima bifuncional. Aquí se los menciona. Con actividad quinasa y actividad fosfatasa. La actividad quinasa es la actividad que pone fósforo y la actividad fosfatasa es la actividad que quita fósforo. Entonces, ¿qué debo aprender después? Que ella cuando tiene el fósforo, cuando se encuentra fosforilada, su actividad fosfatasa es la que quita fósforo, es la que se va a encontrar activa. Y cuando se encuentra desfosforilada, o sea, sin fósforo, la actividad quinasa es la que se va a encontrar activa. Después de eso, yo simplemente voy a estudiar quién fosforila o desfosforila estas enzimas. Recuérdate los sistemas de segundo mensajeros y las acciones hormonales. Recordemos que el glucagón aumenta los niveles de AMP cíclico y con esto va a activar a unas quinasas dependientes de AMP cíclico, las cuales van a fosforilar a todas las enzimas que estén en el citoplasma. Una de ellas va a ser la fosfofructoquinasa 2. Cuando esta enzima se fosforila, ¿quién va a ser activa? La actividad bifosfatasa. Con ello, el glucagón ejerce su función directa. Recuérdate que lo que está buscando el glucagón es reponer los niveles de glicemia en el organismo, porque están bajando y por eso se generó ella como hormona. Entonces quiere reponer los niveles. ¿Quién repone los niveles? La neoglucogénesis. Es por ello que el glucagón estimula la actividad bifosfatasa, con ello baja las concentraciones de 2,6-bifosfato, porque recuérdate que ella lo que hace es quitar ese fósforo que acabamos de ver, baja las concentraciones de 2,6-bifosfato y con ello estimula a la enzima punto control de la gluconeogénesis e inhibe la enzima punto control de la glicólisis, porque la enzima punto control de la glicólisis le gusta es cuando hay mucha concentración de ese compuesto. Ok, por el contrario, entonces, ¿quién va a quitar el fósforo? La insulina. La insulina, recordemos que se genera como respuesta a estados de abundancia. Si hay mucha abundancia, en este caso, por ejemplo, de glucosa, la insulina va a activar todas aquellas enzimas que trabajen con la glucosa. En este sentido, entre la glicólisis y la gluconeogénesis va a activar a la glicólisis. ¿Cómo lo hace? No está aquí escrito, pero es como lo contrario. La insulina activa a las fosfatasas, las cuales le van a quitar el fósforo a la fosfofructoquinasa 2. Nos vamos en sentido contrario y ella sin fósforo es activa su actividad quinasa, la cual, como acabamos de ver, agrega un fósforo a esa fructosa 6-fosfato, originando el compuesto fructosa 2,6-bifosfato, que es el principal efector alostérico de la fosfofructoquinasa 1, punto control de glicólisis, y con ello estimula la glicólisis e inhibe la gluconeogénesis. ¿Ves? Entonces, bueno, esto es un poco complejo, pero si lo estudian y lo leen y lo escriben, lo van a poder dilucidar, ¿ok? E integrar a sus conocimientos. Bueno, vamos a ver dos ciclos a continuación que se dan en el organismo y que tienen que ver con los metabolismos glucosídicos que acabamos de estudiar. Uno de ellos es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori se produce en ejercicio intenso. Entonces, recuérdate que en ejercicio intenso va a haber acá una anaerobiosis
o sea, bajan las concentraciones de oxígeno en ese músculo esquelético y se va a dar la glicólisis de tipo anaeróbica con la producción de lactato, que es el que ocasiona la fatiga muscular. ¿Qué hace el organismo? Ese lactato no permanece allí, como yo les decía, sino que se busca una función para él. Y una de sus principales funciones es servir como precursor gluconeogénico. De hecho, él es el principal precursor gluconeogénico. Entonces, el lactato viaja, pasa por todo, o sea, sale de la célula, viaja hasta el hígado y en el hígado hace la ruta de la neoglucogénesis, ¿ok? Formando nueva glucosa que puede ir a sangre, a irse a los distintos tejidos y también a volver al músculo esquelético donde puede ser utilizada nuevamente para producir energía o puede ser utilizada para almacenarse en forma de glucógeno. Entonces este es el ciclo de Cori. ¿Qué involucra? ¿Qué rutas involucra? La glicólisis de tipo anaeróbica y la neoglucogénesis hepática. Este es un poco más largo, es el ciclo de la glucosalanina y se da en ayunos muy prolongados. O sea, es decir, cuando usted pasa muchos días sin comer. Porque, ¿qué es lo que sucede? Este ciclo es importante porque ayuda a mantener la normoglicemia en el organismo, o sea, ayuda a reponer los niveles de glucosa. ¿Cómo se realiza? Bueno, resulta que para que tú entiendas un poquito y vayas integrando estos conocimientos, lo que ocurre en ayunos muy prolongados, es que primero, o digamos, usted pasa días sin comer, lo primero que se va a utilizar para generar energía es la glucosa, que está almacenada en forma de glucógeno. Entonces empezamos a movilizar ese glucógeno. La célula no espera que se le gaste ese glucógeno, sino que paralelamente va a empezar a movilizar las grasas o los lípidos, ¿ves? Como segundo grupo, como segundo grupo, en este caso, los primeros que movilizan es la glucosa y los segundos que movilizan, en este caso, son los lípidos. Es por eso que también se utiliza eso para adelgazar, o sea, en periodos de ayunos prolongados, usted puede, o sea, o qué es lo que hace la gente, pasa mucho tiempo sin comer, ¿por qué? Porque el glucógeno se acaba y para obtener energía el organismo lo que hace es movilizar la grasa y con eso usted va a adelgazar, claro, de forma controlada. Después que se movilizan los lípidos, el tercer grupo del cual el organismo echa mano para obtener energía, por último son las proteínas. Él tarda muchísimo en utilizar la degradación proteica para obtener energía a partir de esas proteínas musculares. Entonces, pero sí ocurre, solo que ocurre en ayunos muy prolongados, cuando ya se agotó el glucógeno, cuando ya se está agotando como tal los lípidos. Y por último, entonces el organismo hace la proteólisis, que es la degradación de proteínas de tipo muscular. Bueno, fíjate, ¿qué está ocurriendo en ese músculo? Que las proteínas se degradaron hacia sus aminoácidos. Bueno, resulta que los aminoácidos tienen, o en ese proceso de degradación, ellos van a liberar un grupo amonio, que es el grupo amino que tienen, pero se libera en forma de amonio. La proteólisis genera grandes cantidades de amonios por cada aminoácido que se está catabolizando. Entonces queda el esqueleto carbonado que se utiliza para generar energía. Eso se ve, nosotros no lo damos en detalle, pero se utiliza. Eso lo van a ver en la unidad número 6. Bueno, y va quedando el grupo amonio. El amonio, que es este NH4, es sumamente tóxico. La acumulación de amonio puede producir coma en el paciente y luego la muerte. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo atrapa ese amonio, tiene un compuesto que se llama alfa-cetoglutarato, que es el del ciclo, recuerden, alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato toma el amonio y se convierte en glutamato, ¿ok? El glutamato, a su vez, va a generar, él tiene ya, entonces el glutamato es un aminoácido, tiene ya el grupo amino que se trajo de los aminoácidos.
Y es por eso que va a intervenir por transaminación en la formación de otro aminoácido llamado alanina a partir del piruvato. El piruvato, que no es un aminoácido, toma el grupo amino de ese glutamato, el glutamato se vuelve a convertir en alfa-cetoglutarato y recibe más amonio. Bueno, le cede el grupo amino al piruvato y el piruvato se convierte en alanina. Alanina también es un importante precursor, ¿verdad? Importante precursor de la formación de glucosa. Entonces, esa alanina que se está formando en el músculo, que viene de todo el metabolismo, proteolítico, esa alanina sale al hígado y en el hígado va a hacer lo contrario que hizo aquí. En el hígado, fíjate lo que hace. La alanina suelta el grupo amino que trajo y se convierte en piruvato. Y el grupo amino lo agarra el alfa-cetoglutarato y se convierte en glutamato. El glutamato luego suelta ese grupo amino en forma de amonio, pero el amonio entra directamente al ciclo de la urea y todo ese amonio es liberado en forma de urea. Por eso es que la urea es un elemento no tóxico. Entonces, en esos pacientes que tienen un nivel de proteólisis elevado, procesos de inanición severas, se elevan los niveles de urea, ¿verdad? Entonces, esos niveles también son tóxicos porque cuando hay niveles de urea muy grandes, produce coma en el paciente. La urea se elimina por riñón, ¿sí? Pero a veces hay descompensación renal y la urea se queda acumulada en sangre y pues puede producir el coma. Bueno, eso es anexo. Entonces, fíjate, ¿qué generamos aquí? Piruvato en el hígado. Y el piruvato, recuérdate que entonces dos piruvatos generan la glucosa y la glucosa. Este proceso es la neoglucogénesis, se forma nueva glucosa que se va a dirigir al torrente sanguíneo o dirigirse al músculo nuevamente para formar nuevo piruvato por glicólisis y nuevamente formar el precursor que es la alanina. Entonces, por eso se llama ciclo de la glucosa a alanina. Se forma un compuesto en el músculo que se llama alanina, producto entonces, resumiendo, de esa proteólisis muscular. Y la alanina es el principal precursor gluconeogénico acá. ¿Cuáles son las rutas que van a estar involucradas? En este caso, en el músculo, la glicólisis aeróbica, ¿ok? Glicólisis aeróbica, que me va a generar piruvato para que después se genere alanina. Y aquí la neoglucogénesis, ¿ok? Para formación de nueva glucosa. Entonces, esto es un proceso que se da de forma importante, como les explico, entonces, en personas en ayunos muy prolongados. Por último, nosotros damos muy someramente una vía que se llama vía de las pentosas, ¿ok? La vía de las pentosas tiene dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. En la fase oxidativa, como su nombre lo indica, se va a oxidar unas moléculas que van a llegar acá, que son glucosa 6-fosfato. Fíjate que la glucosa, inmediatamente que se fosforila, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato vimos que puede ir para sintetizar glucógeno. Acabamos de ver también que puede ser utilizada para los procesos neoglucogénicos o se forma glucosa 6-fosfato en todos esos procesos. Bueno, tiene distintas vías. Ahora, 3-glucosa 6-fosfato en la fase oxidativa, su nombre lo indica, se van a oxidar generando unos equivalentes reductores en forma de NADPH. ¿Qué sucede? Estos equivalentes reductores son distintos al NADH. Son NADPH, ¿ok? Estos equivalentes reductores que se están formando aquí son unos equivalentes importantísimos, unas coenzimas importantísimas, las rutas de biosíntesis. Las rutas oxidativas usan NADH, pero las rutas de biosíntesis usan NADPH. Y todo el NADPH del organismo proviene en mayor cantidad de la vía de las pentosas. Bueno, después en la fase no oxidativa no se genera ningún equivalente reductor, sino también, pero sí se genera algo bien importante que es ribosa 5-fosfato.
La ribosa 5-fosfato, ya recordemos que es la ribosa, es el azúcar de los nucleótidos, ¿ok? La ribosa para síntesis de nucleótidos se está generando para síntesis de ATP, o sea, es decir, es una ruta bastante importante esta vía de las pentosas porque entonces va a generar NADPH como equivalente reductor y también la ribosa que se utiliza para síntesis de nucleótidos de ATP y de otros compuestos de importancia. Con ello, con ello finalizamos esta unidad de carbohidrato. Es una unidad que es bastante densa, bastante compleja, tiene bastantes rutas. Esperemos entonces que esta clase haya sido de provecho y pues recuerden irse a ampliar todas estas informaciones en los libros de su preferencia. Feliz día.